Jesús que caminó por un lugar, por un camino, por un trayecto, y había un hombre llamado Zaqueo, conocido por todos como un estafador, y decirle a Zaqueo: Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Es el mismo Jesús. Dime si eso a ti, a mí, no debe de producir esperanza. Saber que no importa cuán lejos estemos de Dios en el día de hoy. Saber que no importa cuán bajo hemos caído en un momento determinado. Saber que Jesús es el mismo. Que su gracia y su perdón está disponible para cada una de nuestras vidas. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que a pesar de nuestras emociones cambiantes o circunstancias inestables en las cuales podemos estar viviendo, hoy podemos confiar en el carácter inmutable de Dios. En el carácter inmutable de Dios. Cuando yo hablo del carácter inmutable de Dios, ¿sabe de qué yo estoy hablando? Estoy hablando de que su amor para contigo, su justicia, su fidelidad no va a cambiar. El mundo puede cambiar. Hay cosas que el mundo ayer le llamaba malo y hoy le llama bueno. Hay cosas que el mundo ayer le llamaba bueno y hoy le llama malo. Nosotros como país vivimos recientemente por así llamarlo, 2 semanas de ciertos niveles de ansiedad por el tema de la famosa reforma que iba a haber fiscal, ¿verdad? Modernización. Y yo ayer estaba reunido en la tarde precisamente con una persona, con un diputado de acá de Santo Domingo. Y mientras yo conversaba con él, yo le decía: mira, yo sé que el presidente va a hablar esta noche. Y ¿sabes qué? Yo estoy convencido. Le dije yo a él, y fue bueno, se lo dije antes del discurso, pues no fue una profecía post-mortem, como dicen. Yo le decía: ¿sabes qué? Él va a echar eso para atrás. Lo va a hacer por 2 razones. Puede ser 2 razones. Una, o puede ser porque estén improvisando, o puede ser simplemente porque esta es una jugada donde no hay forma de perder. Si la propuesta pasaba, ganaba. Y si él tiene que cambiar, también gana, porque entonces se va a proyectar como una persona benévola, que tiene el corazón puesto, el oído puesto en el corazón del pueblo, y un sinnúmero de cosas. No había forma de perder. El punto es que no solamente, y no veamos a la figura del presidente como algo político, veamos como una representación de la naturaleza humana. Es cambiante. Cambia según la circunstancia. Si hubiese tenido el favor de muchos del pueblo, de varios sectores, la reforma iba a ir tal y como. Como no tuvo el favor o el apoyo, me echo para atrás. Cambiamos. Pero eso no es él. Tú hubiese hecho lo mismo, aunque digas que no, si tú hubiese estado en ese lugar. Porque esa es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios no cambia. Dios no cambia. Su carácter no está sujeto a las circunstancias. Su carácter no está sujeto a nuestras emociones. Hoy tú puedes venir dando alabanza al Señor porque viste una respuesta. Y mañana tú pudieras estar quejándote, murmurando, cuestionando al Señor porque no hubo una respuesta como tú la esperabas. Pero sin importar cuál sea el escenario, sin importar cuál sea el escenario, Dios seguirá amándote. Dios seguirá amándote. Pasado miércoles le compartía yo el testimonio de una joven que sufrió la pérdida de su madre, que fue brutalmente asesinada. Y ella daba el testimonio de cómo ella por un tiempo prolongado estuvo amargada contra Dios. Ella cuestionaba a Dios: ¿dónde tú estuviste? Tú no eres bueno, tú me la quitaste, y un sinnúmero de cosas, hasta que ella tuvo un encuentro con el Señor y tuvo una revelación de lo que es el perdón. Y ella testificaba con lágrimas en los ojos de cómo ella ama al Señor hoy día. Y lo interesante es que en medio de toda su rabieta,
en medio de toda su ira contra Dios, en medio de todos sus reclamos, Dios siguió amándola, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, lo segundo que podemos ver es que el plan y el propósito, cuando hablamos de que Dios es inmutable, es que el plan y el propósito divino para con nuestras vidas también nunca cambiarán. Es decir, estamos hablando que el carácter de Dios no cambia. Dios seguirá siendo justo, Dios seguirá siendo fiel, Dios seguirá amándonos a nosotros, pero no solamente eso, su plan, su propósito para contigo y para conmigo nunca cambiarán. Nunca cambiarán. David, conocen toda la historia de David, el rey David, todos la conocen acá, ¿verdad? David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Era apenas un jovencito. Según los números, estaba alrededor de los 16, 17 años. Era un jovencito. Apenas se dedicaba en ese momento a cuidar las ovejas de su padre. Pero es escogido por Dios para que sea el próximo rey de Israel. David es ungido. Y hubo un momento determinado que el rey Saúl, que era el rey de aquel entonces, que ya había sido desechado por Dios, estaba siendo atormentado por espíritus y no podía dormir. Y le hablaron de un jovencito llamado David. Él no sabía que David era el sucesor de él. Pero le hablan de un jovencito llamado David, que él tenía, que tocaba el arpa, y que había algo diferente, que cuando tocaba el arpa, algo sucedía en la atmósfera, en el ambiente. Tú y yo sabemos lo que era. Es la razón por la cual las personas que están en este ministerio de alabanza, de adoración, no pueden subestimar el don y el talento que Dios ha puesto en sus manos. Ustedes no simplemente tocan un instrumento, no simplemente se paran a cantar. Sus voces, sus cuerdas vocales o sus talentos pueden convertirse en un arma de destrucción masiva para los intereses del infierno. Pero volviendo a la historia, dice que Saúl manda a buscar a este muchacho que le hablan de él y David comienza a tocar el arpa, y cada vez que David tocaba el arpa, dice que Saúl experimentaba una liberación. David gana el favor de Saúl. Y todos sabemos que esto era parte del propósito de Dios. David estaba siendo encaminado por Dios. Dios escogió a David para que sea el próximo rey. Todavía el tiempo no había llegado porque iba a ser como alrededor de los 30 años. Pero era necesario que David aprendiera la cultura del reino. David no iba a aprender a ser rey cuidando ovejas. Él tenía que aprender cómo se manejaba el asunto del reino. Por tanto, Dios movió unas fichas para que él, como un músico, fuera testigo a primera vista, como dicen, de primera línea, de cómo se manejan las cosas del reino. Ahí estaba David cerca de Saúl. David iba creciendo, y en la medida que David iba creciendo, David se hizo un guerrero. Y ya cuando Saúl iba a la guerra, no solamente David estaba para tocar el arpa, sino que David también era un guerrero. Y no un cualquier guerrero, era uno de los guerreros más fuertes. Y todos sabemos qué fue lo que provocó eso, cuando David en un momento, siendo todavía muchacho, llega a derrotar a ese gigante llamado Goliat. Eso le trajo fama. Y dice la Escritura, y con esto termino la historia breve que estoy haciendo, dice la historia que cuando David llegaba de cada guerra, al igual que Saúl, el pueblo comenzaba a cantar y a danzar y decir que Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000. Esto movió a celos a Saúl. Dijo, yo no puedo permitir que este tipo me haga sombra. ¿Y qué hace un rey malvado cuando alguien le está haciendo sombra? Lo va a matar. Y ahí es que Saúl decide matar a David. Y David tiene que huir. Y David, huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarle, parecía ser que el propósito de Dios, el plan de Dios ya se había cambiado, porque ahora el rey que David iba a sustituir era el rey que iba a matarle. Y en medio de esta persecución y en medio de David meterse en una cueva huyendo de Saúl, David escribe algo así como esto en el Salmo 57, verso 2. David llega a decir, clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Estoy diciendo que en medio de la persecución, en medio de quizás David, dice, conocemos también lo que dice el primer libro
de Samuel. David cuando huye y David se esconde en la cueva, dice que solamente los endeudados, los perseguidos, los quebrantados de corazón fueron los que salieron de Israel para apoyar a David. David se encontraba ahora en una cueva rodeado de fracasados. Y David en una cueva rodeado de fracasados, pero con un llamado, con una promesa de que él iba a ser el próximo rey. David llega a decir, yo clamo en medio de esta desesperación, en medio de este panorama, yo estoy clamando a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que está siendo perseguido. Yo no sé si tú estás metido en una cueva ahora donde todo el panorama que tú ves es contrario a lo que tú entiendes que Dios preparó para ti, a lo que Dios reveló como un plan para tu vida, para tu familia. Quizás tu familia, tu matrimonio, tus hijos no están en el mejor momento en el día de hoy, pero yo quiero decirte que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, su plan y su propósito para tu vida no van a cambiar tampoco. Aunque el panorama haya cambiado. Aunque luzca imposible. Quiero que guardes esto en tu corazón. Aunque luzca imposible o que todo ha cambiado, el propósito de Dios no cambia y se cumplirá. Aunque luzca imposible. Javier, es que tú no te imaginas, es que no hay forma. No, hay forma de pagar esta deuda. Yo ayer veía esas imágenes que te salen a ti, ¿verdad? Cuando tú estás chequeando algunas cosas en Instagram. Y había una persona, subió alguien de que esto soy yo cuando pretendo salir de las deudas. Y era como un muro alto, y era real la imagen, ¿verdad? Es un muro alto, y había una ranita. ¿Quién la ha visto? Tú la has visto, Maciel, y tú también. Oye, ustedes se pasan la vida viendo Instagram. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Trabajen. Yo lo hice en mi tiempo de ocio, No, mentira. El asunto es que está esta ranita, ustedes la ven, y ustedes ven la ranita. Señores, miren, un muro altísimo, y ya justamente cuando falta poco, quizás un pie o 2 pies para salir, comienza a rebalar. Como diciendo, oye, cuando yo estoy saliendo de la deuda, viene un tablazo, me choca en el carro, viene un tablazo, se me enferma un muchacho, viene un tablazo y tengo que coger un préstamo. Justamente cuando yo iba a salir, es que es imposible. ¿Sabes qué? Aunque luzca imposible, óyeme bien, aunque luzca imposible, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque luzca imposible que tú salgas de ese bache económico, emocional o espiritual, Dios no cambia. Y como Él no cambia, su propósito en ti se va a cumplir. Ya ustedes entienden por qué yo digo que cuando yo veo este atributo de Dios, en mí produce esperanza, en mí produce fe, en mí produce seguridad. Dios simplemente no cambia. Dios no cambia. Santiago 1:17, y no lo voy a poner ahí en pantalla, pero Santiago dice algo así como que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y es maravilloso porque dice que Él no cambia, que Él es el Dios, el Padre de todas luces, que Él no cambia y que en Él no hay sombra de variación. Y cuando yo estuve buscando realmente lo que quiere decir Santiago en este pasaje, lo busqué en la versión que yo normalmente utilizo ahora, que es la Nueva Traducción Viviente. Y cuando leo el verso 17, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Sabe que una sombra en movimiento? Para tú perseguir la sombra no hay forma, ¿verdad? La nube está pasando y tú no hay forma de tú. Dios no cambia. Dios no cambia. Y si Dios no cambia en su carácter, y si Dios no cambia en su propósito, significa entonces que Dios no va a cambiar en sus promesas. ¿Qué tú opinas de eso? Dios es fiel a lo que prometió.
sus promesas no cambian. Sus promesas no cambian. En alguna parte de la Escritura dice de que Él no es hijo de hombre, no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha prometido sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Ojo, no estamos hablando ahora que vamos a tomar un evangelio como se predica muchas veces, en muchas ocasiones, y donde te dice que Dios te ha prometido cosas que Dios realmente no te ha prometido. Promesas que son generales y tú dices, bueno, eso es para mí en particular. Y cuando tú no lo ves cumplido, entonces te resiente contra Dios. No, yo estoy hablando de promesas claras y precisas que Dios ha prometido a tu vida. Dios ha prometido a tu vida y a mi vida muchas cosas. Es más, te voy a decir. Las Escrituras desde el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, hasta el Nuevo Testamento, hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, está completo de promesas. De promesas. De promesas. Y cada una de esas promesas, Dios la va a cumplir. Mira lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10:23, dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Sin titubear. Yo me imagino que cuando estaban haciendo esa traducción, había un dominicano ahí, porque eso de titubeo, eso es como muy nuestro, ¿verdad? Nos sentimos muy familiarizados con esa expresión, titubear. Óyeme, no titubees, dale para allá. Ustedes han escuchado esta expresión, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú y yo podemos confiar. Podemos mantenernos firmes sin titubear, sin dudar. Podemos mantenernos firmes. Resistir. No tirar la toalla. Mantenernos constantes en el camino. Porque sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Porque Dios va a cumplir su promesa. Yo sé que Víctor, que está a mi derecha, y no sé cuántos más estaban juntamente conmigo. Sí, el pastor, antes de orar por el servicio de hoy, estaba viendo el juego de los Yankees. Y cuando estábamos en ese décimo inning, yo no sé cuánto, pero cuando veíamos en ese turno de Soto, a Soto ahí en ese turno, y cada vez que él daba la bola, conectaba la bola de foul, él miraba al lanzador y le hacía como sí, tú estás bien, va bien. Y yo decía, óyeme, las otras veces que yo he visto él haciéndolo, normalmente él le conecta la bola, él le va a dar. Óyeme, pero yo también tenía mis dudas, porque cualquiera se poncha. Y yo decía, óyeme, con tantas jactancias es fácilmente que Dios lo quebrante ahí. Pero cuando yo vi que ese muchacho hizo así, ¡pam! Y sacó la bola del estadio por el mismo centro, 400 y pico de pies de distancia. Al final en la entrevista, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el béisbol con Dios? Voy a hacer mi punto, no te preocupes. Al final en la entrevista, cuando están celebrando el campeonato, porque ganaron el campeonato de la Liga Americana, y la persona está entrevistando a varios de ellos, cuando entrevistan a uno de los dirigentes del equipo, ¿verdad? Al gerente general, al manager y todo esto, le preguntan por Soto, ¿qué le pareció eso que hizo Soto? Y es interesante la respuesta, para eso lo contratamos. Para eso lo contratamos. En pocas palabras, es como que no nos sorprende que él haya hecho eso, porque eso es lo que él hace. Eso fue lo que él hizo en el 2019 con Washington, con los Nacionales de Washington. No nos sorprende que él haya hecho eso ahora. Y esto es un manager, esto es un gerente de un equipo hablando de un jugador que conectó el jonrón. ¿Sabes qué? Ya Dios conectó un jonrón en tu vida a través de Cristo Jesús. Y ese jonrón que Dios conectó en tu vida te puede a ti llevar a una seguridad de que aunque el juego esté en el 10º inning, aunque aparenta que vamos a perder la serie del campeonato, ¿sabes qué? Tú puedes tener la certeza que vas a celebrar al final,
Porque Dios no cambia, sus promesas no cambian. Y lo que ha prometido sobre tu vida, Él lo cumplirá. Dios ha prometido restauración, Dios ha prometido restitución, Dios ha prometido sanidad. Dios lo va a cumplir porque Él no cambia. Sus promesas no cambian. Sus promesas no cambian. Levanta el ánimo. Levanta el ánimo, levanta tu rostro. No te cabizbajo, no tengas los hombros así encorvados. No, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. El Señor tu Dios lo hará. Lo que Él ha prometido lo hará. Lo hará en tu matrimonio, lo hará en tus hijos, lo hará en tu finanza. Él lo hará porque Él no cambia. Por eso el autor de Hebreos llega a decir, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Por eso es que nuestra fe no debe ser en la promesa, sino en quien prometió. Voy a repetirte esto. Tu fe y mi fe no puede estar cimentada en la promesa. Muchos de nosotros nos alegramos de la promesa. Muchos de nosotros ponemos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en la promesa. Pero esto no se trata de la promesa, se trata de quién prometió. ¿Sabe que el valor de una palabra no es la palabra en sí, sino de quien la dice? Es más, te pongo un ejemplo, y con esto no quiero subestimar a un joven, un adolescente. Pero tú tienes un problema económico y tú trabajas en una empresa de esas corporaciones grandes de acá. Y la persona que está en el estacionamiento o la persona que simplemente sirve el café es una persona que conecta contigo, es empática contigo y te pregunta que qué te sucede. Y tú dices, no, que estoy atravesando por un problema económico, puedo perder la hipoteca de la casa y de verdad no sé cómo salir de todo esto. Y imagínate que esa persona que sirve el café o esa persona que está en el estacionamiento te llega a decir a ti, ¿sabes qué, don? Tranquilo, que yo sé que yo voy a poder ayudarlo a usted. Yo lo voy a ayudar. Tú le vas a poner las manos sobre sus hombros, le vas a dar las gracias, hasta lo puedes abrazar por la nobleza de su corazón. Pero tú sigues con el mismo problema, sigues con el mismo dolor de cabeza. Ahora imagínate que tú, el dueño de esa corporación bien conocida, de esos que salen mucho aquí en la prensa y todo esto, esa es la persona que se encuentra contigo en el pasillo, que te dice, te pregunta qué te pasa. Tú le das la misma respuesta y esta persona te da la misma respuesta también que te dio esta persona del café o del estacionamiento y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te apoyo, yo te voy a ayudar. Tu rostro cambia. Tu rostro cambia. Es la misma palabra, te voy a ayudar, que te dio el estacionamiento a que te dio el dueño de la empresa. Pero el peso de esa palabra varía de quien te la dice. La promesa, el valor de las promesas no tiene que ver con la promesa en sí. Tu fe tiene que estar puesta en el Dios que te la prometió. ¿Y sabes por qué? Porque ese Dios no cambia. Ese Dios no cambia. Y si ahora nosotros entendiendo esto, que Dios no cambia en su carácter, es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios. Su carácter no va a cambiar. Su propósito no va a cambiar en tu vida. Y sus promesas no van a cambiar. Él va a seguir amándote. Va a cumplir lo que estableció para ti. Y va a manifestar lo que te prometió. Ahora, cuando tú tomas eso en esta mano, pero en esa tú tomas tus emociones cambiantes, el mundo y las circunstancias que constantemente cambia, que te vive mandando mensajes, aún durmiendo, a través del subconsciente, ¿qué tú vas a hacer? Recuerda que nosotros hemos creído a un Dios
que es el mismo Dios, que es un Dios inmutable. ¿Qué tú vas a hacer? Por eso yo quiero preguntarte antes de quizás de salir de este lugar, ¿qué hacer en un mundo cambiante? Estas verdades que hemos compartido esta mañana, ¿qué tú vas a hacer cuando salgas de acá? ¿Qué tú vas a hacer en el día de mañana cuando tengas que manejar ciertos desafíos? ¿Qué tú vas a hacer? Te tengo dos propuestas. La primera de ellas es: confía cada vez más en Dios y descansa en su amor inmutable para contigo. Y la segunda, en esa misma dirección, aunque todo cambie, decide tener tu esperanza en el Dios que nunca cambia. La invitación es esa, es que tú y yo podamos ponernos de pie, espiritualmente hablando estoy, y decidir confiar cada día más en Dios. Vamos a dejar de confiar en nuestras fuerzas. Vamos a dejar de confiar en las personas que, aunque nos amen, muchas veces el cumplimiento de lo que nos prometen está sujeto también a circunstancias. Hay personas que me han prometido cosas. Y cuando le he llamado, dice: óyeme, Javier, todavía estoy esperando tal esto, estoy esperando aquello. No es que ellos no me quieran cumplir, no es que ellos no me amen, no es que ellos quieran respaldarme, simplemente que ellos dependen de otras circunstancias. ¿Y qué si hoy tú y yo decidimos confiar en Dios? ¿Qué si tú y yo decidimos hoy descansar en su amor? Su amor que no cambia. Esa es mi invitación, que tú decidas confiar en su amor. En medio de la enfermedad, cuando tú estés orando por ti mismo, por ti misma, o por esa persona que tú amas, que esté enfermo, que esté enferma, cuando tú ores por esa persona, confiar en el amor de Dios. Confiar que Dios ama a esa persona. Y confiar que el mismo Dios que sanó a otros en el pasado es el mismo Dios que sana hoy. Y aunque todo cambie, tu esperanza esté puesta en Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Quiero que vamos a orar y quiero que esa oración sea en esta dirección. Si hay duda en nuestros corazones, si hay algún tipo de temor, si alguien acá está lidiando con desesperanza, yo quiero invitarte a que esta oración tú lo hagas conmigo. Una oración donde le pedimos al Señor que revele a nuestro espíritu eso que con palabras te está llevando hoy, que estas palabras, esta información que te llevas hoy se pueda convertir en una revelación a tu alma y a tu espíritu. Y la segunda dirección de esta oración es que nos dé la fe suficiente para poder celebrar antes del cumplimiento, porque sabemos que Él no cambia. Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento, Señor, te damos las gracias por el amor tuyo. Te damos gracias por tu misericordia.